Bruselas es una ciudad muy cosmopolita que me hizo acordar mucho a ciudades como Ámsterdam o Londres. Bruselas es una ciudad muy burócrata, la sede principal de la Unión Europea, donde las conversaciones que escuchás en los bares o en los restaurantes siempre son interesantes. Bruselas es una ciudad muy tradicional en un montón de cosas, pero también muy moderna en otras. Además, Bruselas tiene más de 1500 tipos de cerveza, así que vamos. Bueno, ¿cómo llegar a Bruselas? Bruselas está muy bien comunicada con muchas ciudades importantes de Europa. Ese es uno de los motivos por los que la eligieron como sede principal de la Unión Europea. En tren tenés muchas conexiones de alta velocidad. Por ejemplo, con los trenes Thalys tenés París y Ámsterdam a 1 hora y media aproximadamente. El Eurostar te deja en Londres en 2 horas. Los ICE, Intercity alemán, te deja en Frankfurt en 3 horas. Ese es el que tomé yo. Con los TGV franceses tenés Estrasburgo y Lyon a unas 3 horas y media más o menos, ciudades importantes de Francia. Y si no, tenés opciones también con trenes nocturnos, que lo vimos en el primer video de trenes de este canal. Tenés los austríacos ÖBB Nightjet, tren nocturno que te deja en Viena. Siempre los nocturnos son 12-14 horas. Y después tenés los European Sleeper, que te lleva para el otro lado, Berlín-Praga. O ahora también están llegando hasta Venecia. Hay posibilidades, hay muy buenas conexiones de trenes. Bruselas está casi equidistante con ciudades como Ámsterdam, Berlín, París, Londres. Otra opción es llegar en avión. Tenés 2 aeropuertos. El principal, que es donde opera Brussels Airlines, se llama Bruselas Zaventem. BR es el código IATA, muy bien ubicado a 12 kilómetros del centro. Y tenés un segundo aeropuerto donde operan las low cost, Wizz Air, Ryanair, que está más lejos, a unos 45 kilómetros del centro, que se llama Bruselas Sur Charleroi, código IATA CRL. Se los digo para cuando si tienen que buscar vuelos, diferencien que hay 2 aeropuertos distintos a distinta distancia del centro. Por último, en auto, difícil, raro llegar a Bruselas en auto. Lo que se suele hacer es llegar en tren o avión y después alquilar un auto, porque tenés a una media hora aproximadamente ciudades como Amberes y Gante, y si no a 1 hora tenés Brujas. O sea, es chiquito, Bélgica es chiquito. Hay gente que alquila coche para recorrerla, hay gente que sigue utilizando el tren para recorrerla, por supuesto. Bueno, vamos a ver un poco de historia de Bélgica. ¿Por qué? Porque la historia está muy conectada con lo que ustedes van a ver en Bruselas. ¿Sí? Es una historia muy variopinta la de Bélgica, pasó por muchas manos hasta que finalmente logró su independencia. Cada uno de estos momentos históricos del país tiene edificios que ustedes van a ver en Bruselas que referencian estos momentos. Vamos a ver. En el siglo 57 a.C., los belgas fueron conquistados por Julio César, por lo tanto la región se integró al Imperio Romano. De esta época medieval, podés ver la Catedral de San Miguel. Lo vamos a ver más adelante. Seguro la vas a ver, de estilo gótico. Del siglo XV al siglo XVII, Bélgica pasa a formar parte de los Países Bajos borgoñeses y luego a la monarquía hispana de Carlos V. ¿Se acuerdan de Carlos V? De esta época tenés tal vez lugar más emblemático a visitar, que es el Grand Place, plaza principal, plaza del ayuntamiento, con todas las casas gremiales. Lo vamos a ver más adelante. En los siglos XVII al XIX, después de la Guerra de Sucesión Española, Bélgica pasa a manos de Austria y en 1975 Napoleón la anexó a Francia. Pero tras la derrota de Napoleón de Waterloo en 1815 se integra el Reino Unido y Países Bajos. Bueno, de esta época más neoclásica tienen la Plaza Real, que seguro la van a ver. En 1830, debido a las tensiones con los holandeses, estalló una revolución belga que estableció una monarquía constitucional, la primera, la de Leopoldo I. De esta época de estilo neoclásico y ecléctico tienen al Palacio Real, que también lo van a ver. En el siglo XIX y XX, plena industrialización, Bélgica se convirtió en la segunda nación más industrializada por detrás de UK. Y Leopoldo II obtuvo como posesión personal el Congo, que en 1908 se convirtió en una colonia belga, el Congo, el país africano. Y es muy importante, lo van a ver más adelante, para el famoso chocolate belga. De esta época tienen el Palacio de Justicia, que está bastante escondido, pero se los voy a dejar en el mapa abajo en la descripción cómo llegar. Y las galerías Saint-Hubert, que son preciosas, lugar que sí o sí van a ir, seguramente a comprar chocolates. Durante guerras 1914-1945, Bélgica fue invadida, muy bombardeada, y en la Segunda Guerra Mundial ocupada por el ejército nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en fundadora de la Unión Europea y además de los primeros en unirse a la OTAN. A partir de 1960
OTAN declara su independencia y Bélgica hoy sigue siendo un centro político clave para la Unión Europea. Esto lo pueden ver en el barrio europeo que se los voy a contar más adelante. Gracias por aguantarse la introducción histórica. Vamos a qué ver ahora en Bruselas. Pero todo tiene que ver con todo. Por eso siempre les pido que no pasen la introducción histórica. Bueno, lo pueden hacer en doble velocidad si quieren. Le dan doble velocidad, me escuchan rapidito y ahora sí vamos a qué ver. Pero todo tiene que ver con todo. Una cosa más. Antes de qué ver, llévense un paraguas. Tengan en cuenta de llevarse un paraguas. Bruselas es la ciudad que más llueve en toda Europa. Tiene 200 días de lluvia al año. Mucho más que Londres, que tiene 160 días, y París, que tiene 120 días de lluvia al año. O sea que Bruselas es la número 1. Y no es una lluvia dura, pero sí es una lluvia persistente. Garúa, que le decimos en Argentina. Que te garúe finito, dice la frase, y en Bruselas te garúa. Bien. El Grand Place, en el corazón de Bruselas, plaza principal, plaza del ayuntamiento, como les decía antes, tiene esta particularidad que me encanta. Tal vez una de las cosas que más me gustaron de Bruselas, que son las casas gremiales. ¿Qué eran las casas gremiales? Las casas gremiales, el nombre lo dice todo, eran los lugares donde se reunían los gremios. El gremio de los agricultores, los cerveceros. Estas casitas medievales tienen unas fachadas que son preciosas, con una arquitectura flamenca de grandes ventanales, fachadas con mucho dorado, fueron restauradas después de los bombardeos. Y van a ver los escudos de cada uno de los gremios, como por ejemplo van a ver fáciles de reconocer el gremio de los cerveceros, que hoy tiene un museo de la cerveza. La Casa del Cisne van a ver al lado, que hoy es un restaurante, pero también era sede de un gremio influyente. Y van a ver otra que tiene un zorrito en la fachada, que ese era el gremio de las telas, los vendedores de telas. Bueno, un lugar hermoso para visitar. Por supuesto que es muy concurrido, es muy turístico, pero vale la pena que lo visitas también con luz y de noche. Y con lluvia y sin lluvia. Si estás alojado cerca, está bueno a primera hora de la mañana que hay menos gente, o a última hora de la noche que también hay menos gente. Y son dos postales, fotos distintas. Es precioso el lugar. Por otro lado tenés las galerías Saint-Hubert de la época de la industrialización, que un poco te llevan, te dejan muy cerquita con las casas gremiales. Vale la pena, las galerías son preciosas, con unos techos vidriados muy lindos, llenos de tiendas de chocolates. Independientemente de que compres o no compres chocolate, vale la pena simplemente transitar la galería. Por otro lado tenés la Catedral de San Miguel, ¿se acuerdan de la época medieval? Es una catedral que por fuera te recuerda a la de Notre Dame. Si no fuese porque las dos torres principales como que están cortadas. Yo pensé que había sido algún accidente o algo, pero no, es así como se hizo. Es curioso porque por dentro es una catedral bastante sobria, estando Bélgica dentro del grupo de países más protestantes, como Holanda por ejemplo, lo vimos en el video de Ámsterdam. Sin embargo, al haber pertenecido a los Borbones, a Carlos V, Bélgica tuvo una influencia católica muy fuerte que le llegó desde España. Por eso creo que la interpretación del protestantismo tampoco fue la misma que en otros países del norte de Europa, debido a la influencia católica de España. Por último, les voy a recomendar que visiten una zona que se llama Mont des Arts, el Monte de las Artes, que es una zona más alta de la ciudad. Es la zona donde yo me alojé, que tiene unas vistas muy bonitas de Bruselas si es que no está lloviendo y no está nublado. Pero además, esta zona alta te conecta con los museos de Bellas Artes, el Museo Magritte del pintor surrealista y con todo el barrio europeo. O sea, el centro es más la zona baja, el centro histórico, todo lo que venimos hablando hasta ahora, y después subís a la zona alta, museos, barrio europeo, Parlamento Europeo. Bien. En el barrio europeo, lo que van a ver es el Parlamento. Es un edificio moderno, podría haber sido más lindo, pero bueno, digamos que es un edificio funcional. Vayan, está bueno verlo, tiene una explanada muy grande, linda para caminar. Y van a ver que hay dos museos a visitar. Hay un edificio que se llama Parlamentarium, que está ahí, donde está la Comisión y el Parlamento Europeo, que podés entrar, la entrada es gratuita, te dan una audioguía y podés visitar los recintos interiores. Parlamentarium se llama. Hay otro lugar a visitar, que es el que yo les recomiendo sinceramente, que se llama la Casa de Europa, que está a unos 300 metros. Se los voy a dejar abajo en el mapa de lugares. Este lugar me encantó. Y resérvense entre 2 horas y media a 3 horas, porque son 5 pisos de exposiciones desde la Revolución Francesa hasta los días de hoy, toda la historia de Europa. Está muy
bien hecho, con unos vídeos, unas producciones en vídeo espectaculares. Y te dan una tablet así como esta, con la que te vas moviendo y escuchando la audioguía dentro del museo. Piense que son 5 pisos. Tenés desde Revolución Francesa, industrialización, movimiento de los trabajadores, marxismo, Primera Guerra Mundial, las dictaduras nazi y estalinista, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, modelo de reconstrucción de Europa, la creación de la sociedad de bienestar en Europa, el acceso a la salud y a la educación gratuita, la sociedad de consumo, la capacidad de ahorro, los coches y las primeras vacaciones. Eso me encantó. Se empieza a viajar. Familias ahorran, hacen las vacaciones, se van de paseo por Europa. La pluralidad, se hablan más de 300 idiomas y si incluís la inmigración, más de 500 idiomas se hablan en Europa. Es increíble, realmente es emocionante. Y no solamente la prosperidad del mercado común, sino los valores de la Unión Europea que tienen que ver con solidaridad y paz. Bueno, muy recomendable y además es gratis. Van a pasar los security control, tipo en un aeropuerto. Les van a dar el tablet. Planifíquense 2 horas, 2 horas y media. Tal vez si naciste en un país europeo, tuviste toda la formación en la escuela en Europa, bueno, tal vez vas a ver cosas en este museo que ya conoces. Ahora, si venís de Latinoamérica o de otro continente, para mí es un sí o sí. Es este tipo de experiencias que en realidad que deberían estar en cada aeropuerto internacional de entrada a un país. En vez de tener los free shop y todos los shops que te intentan perder en los aeropuertos internacionales para que compres cosas, deberías de pasar por un museo de este tipo, más cortito, interactivo, muy visual, que te introduzca en la historia del país. En este caso, te introduce en la historia de Europa y de la Unión Europea. Muy recomendado. Bueno, después yo les voy a dejar en el mapita abajo, en la descripción, un recorrido que pueden hacer. Así como les dije, centro en la parte baja, Monte de los Artes, museos, barrio europeo, pueden volver por un barrio que se llama Ixelles, que es mucho más humilde, pero que es un típico barrio belga. Lo digo porque si no es todo muy... Bruselas puede ser muy cosmopolita, muy internacional, muy chic en algún aspecto. Los restaurantes son caros, o sea, todo tiene un poco de glamour, ¿sí? Pero si se quieren meter en un barrio belga real, les recomiendo ahí, cuando salen de la Casa de Europa o del Parlamento Europeo, vayan al barrio de Ixelles, que es un barrio más trabajador, y así ven lo que es un poco un barrio belga tradicional. Se los voy a dejar abajo en el mapa. Bueno, en la zona alta, Museo de Bellas Artes, Museo Magritte. Magritte era un pintor súper realista del grupo amigo de Dalí y otros. Les recomiendo, si les gusta el arte, les recomiendo que vayan a este museo, el Museo Magritte. Hay algo muy interesante. A diferencia de Dalí, que pintaba todos los sueños, pinturas de Dalí eran como más oníricas dentro de la corriente del surrealismo. Las de Magritte, si bien también es un pintor surrealista, es más simbólico. Habrán visto la manzana, que significa, ¿no?, lo prohibido, la manzana de Adán y Eva, lo desconocido, lo por conocer, las pipas. Él fumaba las pipas y las pintaba. Lo que vemos no es real, sino que es una construcción. Ese era el significado simbólico de las pipas de Magritte. Las ventanas fueras de lugar que te transportan de una dimensión a otra, de una situación a otra. El sombrero de Magritte también es un clásico, que era el sombrero burgués, porque así como Dalí, también como Dalí, fueron artistas reconocidos. O sea, no es la historia del pobre artista que murió solo y abandonado. Y los pintores surrealistas fueron reconocidos mundialmente. Viajaron, hicieron exposiciones en todo el mundo. Y esta exposición de Magritte es enorme. Tiene una cantidad de obra impresionante. Realmente, si te gusta el arte, si te gusta la corriente surrealista, tenés que ir a este museo. Bueno, vamos ya cerrando a qué comer y qué beber en Bruselas. Dije qué comer y qué beber. Bueno, respecto a qué comer, no he visto una ciudad que aproveche tanto comercialmente y a nivel marketing sus invenciones como Bruselas. Hay un plato que se llama moules, seguramente lo digo mal, en francés, moules frites, que son mejillones con papas fritas. Esto es un plato tradicional belga. Les voy a dejar abajo en el mapa de lugares un restaurante tradicional para comerlo. Después tenés los baffles, también se inventaron en Bélgica. Después tenés toda la corriente de bracería, ¿no?, como de parrilla y carnes más francés. Y por último tenés el famoso chocolate belga. ¿Se acuerdan al comienzo del vídeo que les dije que Leopoldo II, el rey belga, había obtenido como de regalo el Congo africano, que después se convirtió en colonia belga? Bueno, esto les permitió a la cultura belga obtener chocolate.
cacao de primerísima calidad que viene del Congo, que después fueron refinando con distintas técnicas. Hoy es Bélgica uno de los productores de los chocolates más famosos. Por ejemplo, las pralines, los bomboncitos, es algo que se inventó en Bélgica. Además, la ley belga exige que el chocolate tenga un 35% de cacao puro. Y después van a ver toda una serie de, como les dije, pralines, trufas de chocolate, distintos tipos, cortes, preparaciones, casas de chocolate pero gigantes. Muchos chocolates con ingredientes exóticos, como lavanda, whisky, rosa. Bueno, piérdanse en una chocolatería, hay muchísimas. Y por último, ¿qué beber? Como les dije al comienzo del video, hay más de 1500 tipos de cerveza, es increíble. A veces la carta de los menús, la carta de cerveza es mucho más extensa que la carta de comida. Realmente tenés que mirar, tenés que elegir bien, tenés que tener cuidado porque la mayoría de las cervezas son más fuertes, tienen más de 5% de alcohol, tenés de 8, 9 y para arriba. Vienen en botellitas chiquitas, algunas pueden ser tiradas, las otras, las más fuertes generalmente vienen en botellitas más pequeñas, no es medio litro, son generalmente de 33 centilitros, pero claro, es más fuerte. Con una cerveza chica de 33 ya es suficiente. Tiene una historia muy parecida a la cultura cervecera que les conté en el vídeo de Praga. En la Edad Media se empieza a producir la cerveza en los monasterios. Piensen que el agua en aquel momento era mala. No era potable, traía enfermedades. Al cocinar la cerveza se empiezan a evitar un montón de enfermedades. Dentro de estos 1500 tipos de cerveza tal vez podríamos acotarlo a 4 categorías. Son las que más vienen en el menú. Las trapenses, cervezas que se producen estrictamente bajo las mismas normas y en los monasterios trapenses. La abadía, que son muy parecidas a las trapenses pero que no se producen en los monasterios. La blanche, blanca o de trigo, ¿sí? Esta es la que en Alemania se llama Weissbier. Sí, son las cervezas que tienen más trigo. Y por último, las Stronale, que son las que les digo también que son muy fuertes. Que ya la cerveza no es amarilla, sino que empieza a tener un tono más como de licor, como de whisky. Yo les digo, les soy sincero, estoy acostumbrado a tomar cerveza. Al principio empecé a pedirla sin ver la graduación. Y bueno, ya los últimos días pedía cervezas más tradicionales, tipo Pils, con menor graduación para empezar. Y después sí me tomaba una cerveza más fuerte. Bueno, tal será la cultura cervecera belga que la UNESCO la declaró Patrimonio Inmaterial de la humanidad. Bueno, por último, ¿dónde dormir? Yo me alojé en un hotel que se llama Motel One. Es una cadena económica alemana, muy bonita, con un toque de diseño y ambientes muy agradables. Les voy a dejar el enlace del hotel en la descripción, porque está en una zona, como les conté antes, en la zona más alta, no tan metido en el movimiento turístico clásico, sino que te da otra perspectiva. Estás entre el Parlamento y el centro histórico, entonces es un barrio muy bonito, con muy buenos restaurantes y muy internacional, dado el movimiento de la Unión Europea en Bruselas. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó el video, les voy a pedir que le dejen un like, que se suscriban al canal, que tengo un montón de vídeos para viajar dentro de Europa y fuera de Europa, y también les voy a pedir que dejen comentarios en el vídeo, que también esto motiva mucho para escuchar de ustedes y seguir haciendo más y más vídeos. Espero que les haya gustado. Bruselas da para un fin de semana perfectamente. Si querés visitar otras ciudades tipo Gante, Amberes o Brujas, te recomiendo que te quedes más tiempo, pero también lo podés hacer desde Bruselas, una ciudad muy interesante de conocer, se las recomiendo. Así que si van a Bélgica, dos cosas: que tengan buen viaje y se toman una cervecita en mi honor. Adiós.